Bienvenidos, bienvenidos a compartir las riquezas de la Biblia. La hermosura de la palabra de Dios. Estamos en este tema tan dulce con respecto a lo que es quebrantar la carne. Ya vimos definiciones con respecto a ella, ¿verdad? Y ahora hemos estado viendo en nuestros últimos programas la actitud, ¿verdad? O la posición que tiene la carne ante Dios, la actitud de Dios ante la carne. Lo primero que vimos es que Dios no puede mezclarse con la carne, ¿verdad? Dios no puede hacerlo. Éxodo 30. Y lo segundo que vimos también allí con respecto a lo que es el ejemplo que se observa entre Jacob, Esaú o lo que son los israelitas y los amalecitas, ¿verdad? Es que Dios y la carne no pueden existir juntos, hermanos. Dios y la carne no pueden existir juntos. Así que esta es la actitud que Dios tiene con respecto a la carne. Bueno, y hermano Andrés, existe una tercera actitud que Dios tiene, ¿verdad? Con respecto a lo que es la carne. Y es justamente lo que hoy día veremos con los hermanos. Adiós, gracias por la verdad de la Biblia. La tercera asunto aquí importante, Dios ha determinado erradicar la carne. Aquí no hay tregua, no hay pacto, digamos, felices. No, no, no. Es erradicar la carne. Dios ha determinado erradicar la carne. En el Antiguo Testamento, Dios realizó algo específico para expresar su actitud hacia la carne. Estableció la circuncisión. El primer hombre a quien Dios mandó circuncidarse fue Abraham. Génesis capítulo 17. Dios prometió a Abraham que sus descendientes serían como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Pero debido a que Dios se demoraba en cumplir su promesa, Abraham tomó a Agar por esposa y ésta dio a luz a Ismael. Así que Abraham usó la fuerza de su carne para cumplir la promesa de Dios, lo cual no agradó a Dios y mantuvo el silencio por 13 años. Dios se ocultó de los ojos de Abraham. Posteriormente, cuando Abraham tenía 99 años de edad, Dios se le apareció otra vez. Génesis capítulo 16, verso 15. Y también capítulo 17, verso 1. En esa ocasión Dios le mandó que Abraham y todos los suyos fuesen circuncidados. Esto significa que Dios quería que la carne fuera erradicada, a fin de que en lo sucesivo ellos no le sirvieran más en la carne. Aquí está entonces Génesis capítulo 17, verso 10. Este es mi pacto, dice el Señor, que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Hay una nota explicativa muy dulce respecto a lo que significa la circuncisión, la manera que Dios determinó de erradicar la carne. Cierto, hermano Andrés, y esta es justamente la nota uno que está en nuestra Biblia versión recobro, dulce nuestra Biblia versión recobro, llena de notas explicativas, de mucha aplicación espiritual. Aquí la nota uno de este pasaje, Génesis 17, versículo 10, dice, el significado espiritual de la circuncisión es el de despojarse de la carne, despojarse del yo y del viejo hombre mediante la crucifixión de Cristo. Amén. Así que en el capítulo 16 vemos que Abraham se valió de su carne justamente para producir a Ismael. Aquí Dios le pidió que cercenara su carne, que pusiera fin a su fuerza natural, de modo que Dios pudiera intervenir y generar a Isaac por su gracia para el cumplimiento de su propósito. Así que la circuncisión del Antiguo Testamento, queridos hermanos, equivale justamente a lo que es el bautismo en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué es justamente aquí la circuncisión? Es poner fin al asunto. Cuando Dios observa de que Abraham interviene justamente, es como decir, Dios no ha operado, así que yo voy a ayudar a Dios. Eso es la carne. Y Dios le molestó tanto el asunto que por esa razón Dios se desaparece, ¿verdad?, de Abraham durante 13 años. Y luego de aquello vuelve y él establece justamente la circuncisión, es decir, su anhelo, y aquí está este punto, esta actitud que tiene Dios con respecto a la carne, es justamente erradicarla. Y usted, hermano Andrés, se mencionó estas palabras tan importantes. Dios no va a tener un pacto con la carne y tampoco va a llegar a un asunto de paz para con ella. No, Dios va a No. erradicar la carne. Esta es la circuncisión. Y que de hecho cuando el Señor Jesús fue a la cruz, es el equivalente a que toda la carne fuese circuncidada, erradicada. Así que esto es maravilloso, queridos hermanos. Esto significa que Dios quería que la carne fuera erradicada, a fin de que en lo sucesivo ellos no les sirviera más en la carne dulce, la palabra del Señor. Ciertamente, el hecho aquí de que Dios le dijera a Abraham que tenía que ser circuncidado, bueno, esto se cumple en el Nuevo Testamento porque tenemos que entender ahora cómo aplicamos este asunto de la circuncisión. Vamos a ver que se aplica la circuncisión, pero no es como le sucedió a Abraham en el hecho en sí para no cometer el error. Aquí es mediante la crucifixión de Cristo. Ahí está
aplicación de la circuncisión es mediante la crucifixión de Cristo. Dios le pidió a Abraham que cercenara su carne, que pusiera fin a su fuerza natural, de modo que Dios pudiera intervenir y generar a Isaac por su gracia, para el cumplimiento de su propósito. Mira, hermano Marcos, aquí lo que dice la nota explicativa. Dice así, la circuncisión del Antiguo Testamento equivale al bautismo del Nuevo Testamento. La verdadera circuncisión no es externa en la carne, sino interna. La Amén. circuncisión del corazón en espíritu, no en la letra. Así que lo que el Señor ha hecho por nosotros, nosotros al creerlo, su obra de redención, la muerte en la cruz, y culmina con un testimonio grande y maravilloso en el Nuevo Testamento, el bautismo. Ahí está entonces, en todo este aspecto y proceso, la aplicación de la circuncisión a nuestra carne. Y como se menciona aquí, la del corazón, no, no es lo exterior, es la del corazón, no es en la letra, es en espíritu. Gracias al Señor, Dios ha determinado erradicar la carne y nosotros le decimos amén a eso. No queremos saber de la carne, no queremos servir en la carne, no queremos conducirnos en la carne. Por el contrario, ser hermanos en el Señor que viven en su espíritu mezclado. Gloria al Señor. Es cierto, hermano Andrés, y cuando nosotros vamos al final o llegamos a lo que es la Biblia, especialmente lo que es el Nuevo Testamento, vemos la conclusión de la Biblia acerca de lo que es la carne, la conclusión con respecto a lo que es la carne en la Biblia. El apóstol Pablo menciona en el libro de Romanos, queridos hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 8, entonces él dice lo siguiente, dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esas son las palabras del apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así que la Biblia habla mucho acerca de la carne, ¿verdad? Y en este pasaje afirma, ¿verdad? O este pasaje afirma que la carne de ninguna manera puede alegrar el corazón de Dios, no puede agradar a Dios de ninguna manera. Así que si el hombre pertenece a la carne, se ocupa de la carne y vive por la carne, nada de lo que haga, sea bueno o sea malo, o malo, ¿verdad? Puede agradar a Dios. No, no puede agradar a Dios. Y tal como Exacto. vimos incluso el aspecto bondadoso, él sigue siendo carne y eso tampoco Sí. le agrada a Dios. Y que de nosotros, queridos hermanos, que quiere agradar a Dios. Y yo le preguntamos a los hermanos y nos preguntamos entre nosotros, ¿será que queremos agradar a Dios, alegrar el corazón de Dios? Bueno, si así es y ese es nuestro anhelo, entonces hay algo muy importante y el apóstol Pablo igual enfatiza este punto. Yo necesito vivir en mi espíritu. La Amén. realidad de la circuncisión está en nuestro espíritu. Espíritu, O amén. sea, el Señor, si yo me vuelvo al Espíritu, no solo, y hemos aprendido muchas oportunidades, hermano Andrés, no solo habrá vida, habrá paz, habrá gozo, incluso la carne será erradicada, erradicada. Quebrantada. De esta Cierto. forma, entonces, que nosotros podemos alegrar el corazón de Dios. Y tal como hemos aprendido en el título de este mensaje, quebrantar la carne se logra justamente por el hecho de vivir en nuestro espíritu humano que se ha mezclado con el espíritu de Dios. Alabado sea el Señor, qué dulces son sus palabras. Partiendo Palabras. con ustedes las riquezas de la Biblia, la hermosura de la palabra de Dios.